Un placer contar de nuevo con Fernando Martínez Vara de Rey en Radio Sefarad. Hola, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raquel? Muy bien, ya saben muchos de ustedes que Fernando es el director de Relaciones Institucionales del Centro Sefarad Israel, la institución que puso en marcha hace... Ahora nos refrescan los datos, Fernando. Hace casi 10 años. Y además creo que merece la pena que vengamos a contarlo a Radio Sefarad. Hace 10 años que empezamos nuestra andadura y bueno, yo creo que ya estamos en condiciones de utilizar palabras que antes no se podían, como una década, veteranía, tradición, etcétera, ¿no? Me refería también a cuando nace la idea, cuando nace el proyecto Herencia, del que vamos a hablar precisamente en este programa, refiriéndonos a ese encuentro, a esa cuarta cumbre Herencia que se ha celebrado en México. Pues yo te diría, Raquel, que nació casi en la reunión fundacional de lo que se llama entonces Casa Sefarad. En ese momento yo recuerdo que estábamos Ángel Vázquez, entonces secretario general, Esther Bendán y yo, y se habló un tanto pues de estrategia, de las líneas a seguir, y estaba claro pues la amistad y la colaboración con la comunidad judía española, desde luego el acercar a la sociedad española todos los valores del Estado de Israel, pero había ahí un vértice un poco a desarrollar, que era el mundo sefardí. Naturalmente Esther, como sefardí, conocía bien y sabía bien, nos asesoró, pero bueno, ella viene de una franja diaspórica, pero nos decimos a explorar la otra principal, ¿no? Que es la balcánica. Claro. Hubo una cumbre Herencia balcánica, digamos, en Bulgaria, una en Turquía, sí, y una en España, y ahora por primera vez se celebraba fuera de Europa. Eso es, lo que pasa es que, perdona, en el Interregno lo que hubo fueron una serie de viajes de campo, fuimos conociendo ahí, yo tuve el honor de hacerlos con mi buen amigo y director Miguel de Lucas, y visitamos muchas comunidades, y cuando vimos y cuando nos emocionamos viendo la identidad y el sentimiento español que se destila en esas comunidades, pues buscamos fórmulas para acercarnos a ellos, y se nos ocurrió fundar lo que llamamos Plataforma Herencia, que es un trabajo constante y demás, con muchas iniciativas, pero que tiene su expresión pues más reconocible en lo que llamamos Cumbres Herencia, que tienen lugar cada 2 años y que reúnen a personas, a directivos, pero también a gente que aporta en las principales comunidades e instituciones sefardíes del mundo. En este caso, os habéis habéis ido a México, una de las comunidades judías más importantes del mundo. Hablábamos con Alberto Levi antes de que se celebrara Herencia, y nos decía que era una comunidad que se habían, no recuerdo exactamente la frase, pero algo así como se habían asimilado, se habían integrado sin asimilarse, ¿no? Los judíos mexicanos. Te vamos a pedir que realices un balance de cómo ha sido esta cumbre. ¿Qué significarías, qué destacarías de este encuentro tan especial? Como decías, es cierto, es la primera cumbre que sacamos de Europa, ha tenido lugar queríamos que fuera en América, y la verdad es que es un gozo, pero hubo algunas comunidades que se postularon, pero pensamos que México era la más adecuada. Un balance, pues bueno, me cuesta hacerlo porque hemos sido parte muy activa en la organización, y casi es más de valorar que a nosotros. Pero personalmente creo que ha sido una delicia, de verdad. Iba a decir éxito, pero la delicia está por encima del éxito, ¿no? O sea, es decir, ha sido una convivencia muy agradable. Nos hemos reunido cerca de unas 60 personas, procedentes de 30 comunidades de sefardíes de todo el mundo, y bueno, el hecho de que España haya sido árbitro de ese encuentro, pues creo que hace ver y muy claramente al mundo cuál es la postura que tiene el Reino de España hacia el mundo judío. Además, en una época, Fernando, especialmente importante para el mundo sefardí, para los sefardíes con origen español, porque es la primera cumbre que se celebra después de la promulgación de la Ley de Nacionalidad, ¿no? Sí, es un tema que estaba ahí siempre y se ha hablado mucho,
y la verdad es que con un sentimiento de bastante gratitud. Bueno, había quienes ponían sus dudas o que nos hacía preguntas de cómo hacerlo y demás, pero en todas las comunidades ya hay antecedentes de personas que lo han conseguido al abrigo de esta nueva ley, ¿no? Así que, bueno, creo que sí, que es un botón de satisfacción, ¿no? Y que deja ver que no estamos hablando solamente de un encuentro esporádico, sino que hay un trabajo de fondo bastante intenso. Y que es reconocido por autoridades locales o nacionales, porque fuisteis recibidos por altas personalidades en México. Desde luego, sobre todo, hablando de la vida civil, más allá de lo que eran las autoridades de las comunidades judías, tuvimos la fortuna de ser recibidos por Mansera, que es el alcalde, el jefe de gobierno, llaman allá, de la Ciudad de México. Estamos hablando de una ciudad de más de 22 millones de habitantes, es decir, que el alcalde de México tiene una importancia muy, muy relevante. Probablemente después del presidente de la nación sea la persona relevante. Y bueno, pues él estuvo con nosotros media mañana y luego con mucho calor, con mucho interés y demás, y saludando a los directivos comunitarios y demás. Bueno, yo creo que le dio mucho empaque a la reunión, ¿no? Fernando, tú también eres escritor y creo que tienes una sensibilidad especial siempre en el trato con la gente que participa en estas cumbres, en estos encuentros, gente que viene de muchas partes del mundo. No sé si quieres contarnos alguna anécdota o alguien que viajó a México y que te enterneciera o que te emocionara especialmente. Pues mira, fue una cumbre un poquito más americana de las precedentes, ¿no? Las comunidades europeas y lo pongo en el debe, pues normalmente tienen menos recursos financieros, así que les cuesta más desplazarse que la inversa. Pero entre las personas que vienen de Europa, desde luego yo quiero destacar a Drita Tutunovic, ¿no? Es una mujer maravillosa, ojalá puedas entrevistarla pronto en el programa. Es triste decirlo, es casi la última hablante de judesmo, como ella dice, en Serbia, y hace un esfuerzo ímprobo. Ya tienes autora de un diccionario, por ejemplo, serbo-judesmo, ¿no? Y bueno, habla un español maravilloso, absolutamente maravilloso. Ya, bueno, dice además que ese es el verdadero, ese es el que se llevó, que el nuestro pues el que hemos distorsionado es el nuestro. Efectivamente, ¿no? El que se ha viciado con anglicismos y galicismos y tal, pero el que habla bueno, esto pues ha jalonado con refranes y con canciones y demás, pues una técnica delicia, y yo creo que ha sido el personaje favorito de todos, ¿no? Pues estamos hablando de una convivencia muy estrecha, son 9 días de convivencia, para muchos con un horario endemoniado, en fin, entonces, bueno, eso da para mucho conocimiento y da para muchas amistades. Es decir, yo he llegado hace unos pocos días y estoy echando de menos a gente a la que nunca había visto, ¿no? Y además, bueno, también estoy satisfecho porque han venido personas de comunidades que no conocíamos, como por ejemplo Montevideo, como por ejemplo Lima, y también personas de comunidades que no habíamos tenido un contacto, pero bueno, que son pequeñas, pero que tienen su identidad y su relevancia, como por ejemplo se me ocurre Panamá. Y luego algunos ya veteranos en estas cumbres, como por ejemplo Esmirna, ¿no? que fueron coanfitriones de una de las cumbres y en fin, al final se convierte en un encuentro y un reencuentro, ¿no? Y en un reconocimiento, ¿no?, a la diáspora sefardí. Sí, completamente. Además, de verdad que es, cuando estás con un grupo numeroso de sefardíes, te das cuenta que su españolía no es mítica, es que no es mitificada, es que se comportan como españoles, cómo hablan, cómo se relacionan, cómo se tocan. Es un grupo puramente de españoles, ¿no? Es decir, nunca pensaría que esa señora de Serbia está hablando con un señor turco, sino que parecen pues dos españoles en su aspecto, muchas veces en sus nombres. He dicho Drita Tutunovic, que es un nombre de casada, pero su nombre de soltera es Bejar. Entonces, decir que 500 años después mantenga un apellido que es el nombre de un pueblo de Salamanca, pues desde luego es conmovedor, ¿no? Yo ya me acostumbré a contar esta cosa sin llorar, pero me acostumbré. Fernando, como muchos de nuestros oyentes saben, Centro Sefarat Israel forma parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y de alguna manera es una forma de hacer marca España lo que hacéis en las cumbres Herencia y en la plataforma Herencia. Sí, desde luego que debería serlo. Yo creo que hay una misión ahí cultural, pero también diplomática, ¿no? De darse a conocer, y a mí me gustaría que hubiera tenido más eco en los medios españoles, porque yo creo que es algo, desde luego, pues muy,
muy digno de conocerse, ¿no? Y siempre y ya lo hemos hecho en 3 ocasiones anteriores, hablamos de estos encuentros, de estas cumbres, siempre quieres resaltar que después de las cumbres hay un trabajo ejecutivo, sí, que no se queda todo en conferencias, en conciertos, en presentaciones, en visitar al presidente o al alcalde o al jefe de gobierno, sino que después... Bueno, la preparación durante y después se sigue trabajando. Además, y preparando el siguiente, ¿no? Tengo confianza con tus oyentes, os lo cuento. Nosotros armamos en la comunidad anterior que se celebró en España unos grupos de trabajo enfocados a una juventud, otros a folclore, etcétera, y no acabó de funcionar bien. Entonces lo hemos cambiado por algo quizá más efectivo. Lo otro quedaba en desideratos, pero que no acaban de ser muy ejecutivos. Y lo que hemos dado es a todos los voluntarios, que resultaron ser pues más de 20, una especie de posibilidad de hablar 10 minutos exponiendo un proyecto de éxito, un caso de éxito en sus comunidades y que fuera exportable a otras comunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se habló de todo, ¿no? Estuvo pues ahora Mejio, también conocido de vuestra radio, que habló del un trabajo que está haciendo con la misión d'Ixeux y cómo se puede exportar a otros sitios. O hubo quien habló de temas gastronómicos que tienen mucho éxito y es una manera de dar a conocer sus comunidades fuera. Hay quien lo enfocó más a la música, etcétera. Cada cual tuvo la oportunidad de hablar de esos en esos 10 minutos de casos que ojalá no caigan en vacío y despierten la colaboración con otras comunidades. De eso se trata. Y que las comunidades, que en muchas ocasiones son muy pequeñitas y ancianas en su mayoría, ¿no? Sí. O envejecidas, digamos, se regeneren y se reactiven. Desde luego, es decir, al final lo que uno va viendo es ese envejecimiento de las comunidades y tal. Quizá, como han venido muchas comunidades americanas y son todas hispanohablantes, no se vea tanto ese fenómeno de la lengua, ¿no? Que es muy expresivo de ese cambio, no quiero decir final, pero bueno, de ese cambio a otra cosa, que no sé qué será. Pero sí, es cierto que ya es casi la última generación que habla la lengua judía española y creo que eso yo creo que ese ha sido el soporte de identidad, ¿no? Entonces el perderla, creo que habrá un orgullo, habrá una pertenencia, pero no habrá una militancia en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Bueno, vamos a ver, Querencia puede obrar, no sé si milagros, pero hacer mucho porque podemos seguir. Sí. No estamos solos, creo que el Centro de Israel es sensible, perdona que lo diga, pero también muchas personas te cuentan como los institutos Cervantes, como las embajadas de España y demás, cómo les están ayudando, ¿no? Y bueno, pues ojalá que... A mí no me gusta decir que España tiene que reparar un daño del pasado, yo creo que lo que hay que mirar mucho más al futuro, pero bueno, creo que es honroso que la sociedad española sepa que tiene 3 millones de compatriotas en la diáspora y que los poderes públicos hagan suyo ese sentimiento. ¿Con qué imagen te quedas? ¿Con qué frase? ¿Con qué momento de esta cuarta cumbre Herencia? Pues mira, a la vez que estoy hablando de ese miedo al futuro, creo que un momento muy emotivo es cuando estuvimos en la escuela judía y cuando ves que sí que hay continuidad. Entonces estuvimos en la escuela, nosotros visitamos... Hay 3 comunidades sefardíes, quizá Beto Levi os lo contó con más precisión que yo, pero en una de ellas hay una escuela y bueno, pues fuimos recibidos por los niños cantando las candelicas y los niños pequeñitos y luego los niños un poquito más mayores pues hicieron un remedo de una gala de Pesaj, todo en lengua judeo-española y luego fue emotivísimo, arrancó muchas lágrimas y terminó pues como los sefardíes se emocionan, que es cantando. Bueno, Fernando, nos convocamos, nos citamos para la próxima cumbre Herencia y felicidades, enhorabuena, ha sido un éxito que tú no hayas tenido la modestia de no decirlo en la entrevista, pero yo quiero dejarlo bien claro y que lo sepan nuestros oyentes y como siempre te agradecemos mucho la amabilidad de estar siempre cuando te pedimos que contestes a nuestras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad que situaciones así es un placer contarlas. Hasta siempre.